Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre si Boba Fett supo en realidad que Darth Vader mató a Mace Windu, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango SID de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados para los comentarios y nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader que está en proceso, el cual se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminado. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día, el Master Riel Alonso nos cuestiona ¿quién era mejor militar, Tarkin o Thrawn? Y de hecho, Masters, el propio Palpatine en los cómics de Star Wars 2020, previo a los sucesos del regreso del Jedi, se hace justo esa misma pregunta mientras cazaba a los rebeldes hablando con Darth Vader, ya que a sus ojos había perdido en los últimos 4 años a 2 de sus mejores alfiles de todo el Imperio, Tarkin en la Estrella de la Muerte y Thrawn en Lothal ante Ezra. Pero particularmente no tengo duda que el gran almirante Thrawn, Masters, era el mejor militar de todo el Imperio. No por nada en el Filoniverse, por medio de Ahsoka Tano, ya nos dejaron entrever que será un gran villano tipo Thanos cuando lo veamos en el futuro de las series live action. Porque claro, Thrawn fue uno de los principales villanos hasta en su trilogía en Legends, haciéndole la vida imposible a Luke y a Leia. Y esto lo digo porque su especie, es decir, los Chiss, en las novelas de la ascendencia Chiss de Thrawn, lo ven a él como todo un erudito y un estratega imposible de alcanzar por su mero intelecto. Era alguien quien no podrías vencer por sus planes y sus tácticas, Masters. Y mucho de esto lo pudimos ver en la serie de Rebels, venciendo en múltiples ocasiones a los rebeldes. Y solo Ezra, sacrificándose, pudo quitar a tal personaje del camino. Inclusive sabemos que Thrawn apostaba por el proyecto de TIE Defender muy por encima de otros de la era imperial, mientras que Tarkin iba por el de la Estrella de la Muerte. Y sabemos muy bien, Masters, cómo eso terminó para el Imperio. Así que este mero hecho de haber usado este caza TIE nos dice que Thrawn era todo un visionario y en sí un militar mucho más eficiente que Tarkin, que de por sí ya era lo suficientemente letal. Es así que nuestra segunda pregunta desde Patreon, el Inquisidor Sid Lian Mac 2001 nos cuestiona si acaso Grogu y R2-D2 se conocían antes de la serie del Mandalorian. Y la verdad es que esto que nos pregunta el Master Lian tiene todo que ver con esa emotiva escena del final del Mandalorian, donde ahí el bebé Grogu da un salto hacia el regazo de Luke Skywalker, precisamente por lo carismático y único que es R2-D2. Y en sí, Masters, no sabemos si ellos se conocían o no, y nadie más que R2 y quizás Luke Skywalker sabían lo que le dijo al droide al niño Grogu en sus pitidos, porque recordemos que no todos hablan el lenguaje binario de los droides. No obstante, creo que esta escena fue retratada para darnos una bonita despedida de Grogu hasta que lo volvamos a ver en las series, una que conectara muy bien con ese sentimiento de hacernos sentir como niños al ver esa escena con R2 y Grogu, para que este último lo perciba como un bonito juguete por su pequeño tamaño, al igual que emitía pitidos y lucecitas. Creo pues que esa fue en realidad la intención de los creadores, dándonos pues un emotivo cameo más en el Mandalorian, porque de hecho personalmente dudo mucho que se hayan conocido, porque había miles de millones de droides como R2, que eran modelos Masters que existían desde varias décadas atrás, desde las precuelas. Claro, R2-D2 era el droide de Padme y Anakin, pero hasta el momento no hemos tenido conexión alguna de Grogu hacia con estos personajes, así que muy probablemente lo que vemos en el Mandalorian fue el día en que ellos dos se conocieron, algo que deja entrever que será una bonita amistad por lo carismáticos y curiosos que son tanto Grogu y R2. No nos olvidemos que el droide astromecánico ya ha experimentado varios momentos con el propio Yoda, inclusive apenas 5 años atrás, así que seguro dentro de los circuitos del buen R2 algo le recordó a Yoda al haber visto a Grogu en una linda rima de la saga. Es así que en esta tercera pregunta del día, el Master Vicente Reyes nos cuestiona quién fue el último que vio el fantasma de la fuerza de Anakin. Y técnicamente las películas, Masters, lo fue Luke Skywalker en esa icónica escena del regreso del Jedi viendo a su padre y a sus dos mentores en un emotivo momento.
futuro. Eso al menos en términos visuales. No obstante, tenemos que recordar que en The Rise of Skywalker, Rey ve y escucha la manifestación espiritual de varios fantasmas de la fuerza. Aunque claro, manifestados ahí como seres trascendidos, ya que recordemos que un fantasma no es la única forma que un Jedi trascendido se podía manifestar. Y una de esas voces pues es justo la de Anakin, así que esto podría contar como su última aparición en la línea del tiempo de Star Wars. Aunque claro, sabemos también que en el canon por las novelas, que Luke Skywalker escuchaba las voces de los fantasmas, así que de una u otra forma se comunicaba con todos ellos aunque no los viéramos en pantalla, tanto con Obi-Wan, Anakin Skywalker o hasta con Yoda, aunque este último sí lo vimos en los últimos Jedi. Pero lo importante aquí, Masters, es que el Filoniverse y alguna serie futura como la de Ahsoka podría darnos un nuevo momento donde sí veamos a Anakin como un fantasma. Recordemos que su actor Hayden Christensen ya firmó para volver, aunque será para la serie de Kenobi. Y también al final del Mandalorian 2 nos demostró que todo es posible, trayendo a Boba Fett o Ahsoka o hasta el propio Luke Skywalker. Así que por eso yo me decantaría que aún la historia no está escrita sobre cuándo es la última vez que hayamos visto a Anakin Skywalker como un fantasma. Porque quizás, y solo quizás, podríamos verlo comunicándose con su ex pupila Ahsoka Tano para pedirle perdón por todo lo que le hizo como Darth Vader. Algo que sin duda sería un gran momento para la saga. Similar pues a lo que hizo el fantasma de Anakin pero con Leia en el universo de Legends. Es así que en nuestra cuarta pregunta el Master FBI nos cuestiona cómo fue la vida del emperador Palpatine durante su gobierno imperial. Y debemos saber que Palpatine todo el tiempo estaba maquinando cosas. Él desde un principio en los cómics de Darth Vader del canon, le dijo a su pupilo que ahora que no estaban los Jedi se dedicaría a gobernar y administrar, claro, esa galaxia muy lejana. Y así lo hizo durante los 23 años que duró el imperio con puño de hierro, dando órdenes desde su palacio, trazando planes y suprimiendo rebeliones, al igual que asesinando planetas y controlándolo todo. Recordemos incluso que solo dejó el Senado Imperial para hacer parecer que ese gobierno era una democracia, y cuando tuvo la oportunidad hacia el episodio 4, lo terminó disolviendo ya siendo todo un dictador. Y la vida de Palpatine en aquellos años, Masters, era la de todo un aristócrata de Coruscant. Y mucho de esto ya se nos demostró en la serie de Clone Wars o hasta en La Venganza de los Sith, con el refinado gusto artístico que tenía Sheev Palpatine en su oficina o también en todo el ambiente cultural de la capital. Esto claro hasta cuando asistió a la ópera. Pero también el Sith en estos tiempos aceitó una máquina de propaganda fascista de falsa seguridad y bienestar, una con la que tachó a los Jedi de traidores y también a cualquier rebelión. Recordemos que esto se retrata muy bien en diversos cómics como los de Afra o inclusive en la serie de Rebels, donde el emperador daba mensajes en la Holo-Red que a la distancia muy pocos creían en Lothal. Aunque claro, Palpatine no descansó en esos años del imperio para descubrir muchos de los secretos de los Jedi, la fuerza y de la vida eterna, teniendo cientos de artefactos de los Jedi en sus bóvedas o buscando también la lista de usuarios sensitivos de la fuerza. También claro, consiguiendo reliquias antiguas de los Sith que tenía en sus múltiples yates, como tal cual lo fue la máscara de Lord Momin, una que robó del templo Jedi y que 20 años más tarde seguiría teniendo en su poder. Vaya, desde el punto de vista cultural y hasta histórico, Palpatine guardaría todo ese acervo en su poder, pero para su propio beneficio y oscuros propósitos, como también trazó un gran plan de contingencia durante más de 3 décadas desde que fue un canciller, conociendo así la existencia de Exegol y desarrollando múltiples clones de su persona que le sirvieran como un reservorio. Después de todo, Master, siempre el trascender a la muerte fue el último fin de todos los Sith en la historia galáctica, porque como nos lo dijo George Lucas, ellos no podían acceder a la vida eterna como los Jedi, esto por su mera naturaleza oscura. Es así que nuestra quinta pregunta final, que titula el video, el Master Ricardo MR nos cuestiona si Boba Fett supo que Vader mató a Mace Windu. Y bueno, Masters, todos sabemos que fue en realidad Palpatine el que dio el último golpe fulminante contra Mace Windu por medio de sus terribles rayos de la fuerza para verlo caer así por Coruscant. Aunque eso sí, con la ayuda de Anakin justo cuando se convirtió en Darth Vader. Así que ahí aplicaría el dicho popular de que tanto peca el que mata a la vaca como el que le levanta la pata. Porque desde ese punto de vista, efectivamente Lord Vader sí fue uno de los que contribuyó a la muerte de Mace Windu. Pero esto es importante, Masters, porque sabemos que Mace fue justo el que asesinó al padre y al clon de Boba Fett, es decir, Jango Fett.
Y justo ya vimos que el niño Boba quiso vengarse de Mace Windu hasta poniéndole una bomba en la serie de Clone Wars que casi lo mata. Y por otro lado, Masters, también la novela desde un cierto punto de vista del Imperio Contraataca en la historia de Boba Fett, una que tocamos aquí en este canal hace un tiempo atrás, justo nos dice que Boba no se perdonaría a sí mismo porque no había podido hacer nada aquel día en Geonosis cuando vio que su padre fue asesinado frente a la hoja matista de un Jedi, uno que odiaba por aquel hecho. Y esto es súper interesante, Masters, porque sabemos que Boba siempre trabajó con Darth Vader como su cazarrecompensas de confianza en diferentes momentos. Incluso él nos dice en esta novela que a Darth Vader no se le podía decir que no cuando éste le hablaba. Y como apunta el Master Ricardo con su pregunta, sería muy interesante a manera de teoría que Boba hubiera sabido en la era imperial que Vader hubiera matado a Mace Windu y que por eso pues confiara en el Sith tanto así como para trabajar continuamente con él en sus misiones. Sin embargo, Masters, no tenemos evidencia de algo así en el canon. Sobre todo esto lo digo porque Boba Fett ocultaba su rostro y muy rara vez en la era imperial se quitaba su armadura. Y porque también solo un puñado de personas conocían la vida pasada y la verdadera identidad de Darth Vader como Anakin Skywalker. Así que con lo reservado y de pocas palabras que era Vader, dudo muchísimo que él hubiera revelado que estuvo ahí el día que se eliminó a Mace Windu de la galaxia. Esto por mucho odio que le hubiese tenido Boba Fett. Porque a los ojos de Vader, como nos dijo el propio Fett de las novelas, el Sith hacía lo que le placía en cualquier momento, además de ser sumamente temible. Por eso nadie le decía que no, fuera del gran poder que tenía como un Sith y al ser el número 2 de Palpatine y del Imperio. No obstante, Masters, con todo esto que ha pasado en el Filoniverse, trayendo a viejos conocidos como Luke Skywalker o el propio Boba Fett en el Mandalorian y en su propia serie, me parece que todo es posible ahora de cara al futuro. Inclusive yendo mucho más allá, ¿por qué no revivir al propio Mace Windu de su caída, como el propio actor Samuel L. Jackson señaló en una celebration que los Jedi podrían sobrevivir a largas caídas, bromeando de que estaba listo para volver cuando Lucasfilm lo llamara? Y este hecho de sobrevivir caídas, Masters, recordemos que es canónico, porque lo hemos visto en numerosas historias con diferentes personajes dentro de Star Wars. Como por ejemplo con la más famosa de todas, con Darth Maul sobreviviendo ni siquiera teniendo pies, o hasta con el propio Kylo Ren liberando su lado oscuro en los cómics, o hasta con el propio Anakin y Ahsoka en la temporada 1 de The Clone Wars. Inclusive esto también lo hemos visto en la Alta República con el Jedi Bel Zettifar salvándose de una larga caída. Así que a manera de especulación responsable, creo que podría ser interesante de cara al futuro que Mace Windu estuviera vivo y como un Jedi renegado en los tiempos de la serie de Boba Fett o el Filoniverse, porque esto por ende generaría un gran conflicto por la rivalidad a muerte y la larga historia que tienen ellos dos desde el episodio 2 y la serie de Clone Wars. Y esto únicamente lo digo, Masters, como algo extra porque el famoso insider de Marvel, es decir, Daniel Rickman, hace meses nos dijo que Lucasfilm tendría en pañales algún tipo de proyecto de una serie de Mace Windu con Samuel L. Jackson. Algo que claro no está confirmado, Masters, pero que en un dado momento o con los años pudiera cumplirse y ser así una interesante sorpresa. Y sobre todo lo digo por lo carismático del actor y por lo importante que sería tener a un Jedi como Windu en una época donde ya no había Jedi. Aunque claro, esto sí podría ser polémico por el mero hecho de revivirlo, como tal cual lo hicieron los creadores de Mandalorian con el propio Boba en esa serie, sacándolo de las fauces del Sarlacc. Así que en Star Wars prácticamente todo es posible. Claro, eso es solo una remota posibilidad y que podría funcionar bien para confrontar a Boba y Windu una vez más, pero en definitivo, Master, sí podemos asegurar que al menos Lord Vader jamás le dijo algo a Boba sobre que él contribuyó a matar al maestro Mace Windu, aunque también es más que claro que por la mera erradicación de los Jedi y por los propios pensamientos de Boba Fett en las novelas, que él sabía muy bien ya para la era imperial que Mace Windu, su odiado rival, ya no existía más y que él sobre todo no lo había matado. Pero si quieres saber más sobre si acaso el Moff Gideon tuvo el placer de haber conocido a Darth Vader en vida, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.